Jóvenes, ¿están ahí? Jóvenes, hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ok, vamos al inicio de la clase del día de hoy, jueves 26 de agosto de 2021. A ver, hoy día tienen que exponer, a ver, los grupos, a ver, vamos a entrar a la unidad financiera, exposiciones grupales, y aquí. A ver, hoy día pone el grupo número 2, la norma de contabilidad 2. Si bien ayer no expusieron, hoy día sí o sí les toca. Esta norma es corta, no es muy larga, así que no vamos a tener mucho problema para que pueda exponer también el grupo 3, que también es relativamente corta. ¿Ya? Comencemos. Está el grupo número 2, ¿ya no? ¿Listo? ¿Disponible para exponer? Voy a permitirle que puedan compartir pantalla, ¿ya? Ya les habilité. Grupo número 2, conformado por Anelí Natalí Salas y Neiva Lisbeth Cerudo. Buenas noches, Licen. Sería molestarle. Quisiera que usted lo comparta, por favor, la pantalla. Es que yo tengo problemas con la computadora. Ok, no hay problema. A ver, lo tengo. Ya se lo mandé, Lizzy, Ah, ya, ok. a su WhatsApp. Ya, lo estoy guardando y lo voy a abrir en este momento. Ok, ya lo tengo abierto. A ver, norma de contabilidad número 2. A ver, comparto la pantalla, ¿ya? Ok, pueden comenzar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Aquí lo que les vamos a dar a entender es la norma de contabilidad número 2. Esta norma se trata del tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Que son normas técnicas relacionadas con el ejercicio de la profesión contable que en nuestro país están reguladas por el Colegio de Auditores de Bolivia mediante su órgano técnico normativo, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Son un conjunto de reglas de desempeño profesional que sirven de base para la elaboración de los estados financieros de todas las empresas. Siguiente, por favor, Lisa. Tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Es el tratamiento que se le debe dar a eventos significativos que suceden entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión formal de los estados financieros. Existen dos casos. Uno, el primero sería si son sucesos que representan evidencias tradicionales respecto a las condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos. En ese caso sí sería necesario efectuar ajustes a los estados financieros. El 2, si resultan de aquellos sucesos que dan evidencia con respecto a que no existían a la fecha del cierre de los estados financieros, estas no requerirán ajuste, pero sí una adecuada exposición en las notas de los estados financieros de la gestión pasada. Siguiente, por favor, Lice. Estos hechos que implican ajustes sería la resolución de un litigio judicial. La otra sería situación que quiebra de un cliente. El otro, venta de inventarios. El que sigue, determinación de importe de la participación de las utilidades. Y el descubrimiento de fraude o de errores. Hechos que no implican ajuste.
reducción en el valor de mercado de las inversiones, combinación de negocios, la destrucción por incendio de una planta importante de producción, variación en las tasas impositivas o en las leyes fiscales, el inicio de litigios importantes surgidos de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Siguiente, licenciado. Estos son ejemplos de los sucesos posteriores del tipo 1 que va a requerir ajuste. Entre el 31 del 12 del 81 y el 10 del 02 del 82, no se produce ninguna operación que afecte a las cuentas de disponibilidades, cuentas por cobrar o por pagar en moneda extranjera. Por otra parte, la deuda de $3,000 estaba directamente relacionada con las compras de inventarios en existencia al 31 del 12 del 81 por el valor de $800 y de activos fijos también en existencia a fecha de por $700. El resto de la deuda corresponde a compra de mercaderías ya vendidas antes del 31 del 12 al 81. El dato adicional sería las mercaderías por valor de $800 en existencia al 31 del 12 del 81 fueron vendidas en enero del 1982 en $40,000. Siguiente. Ejemplo de sucesos posterior tipo 2 que no requiere ajuste. Bueno, antecedentes. 1, la empresa ZZ Sociedad Anónima cerró sus estados financieros anuales al 31 de diciembre de 1981 con un patrimonio neto de $25,000 y una utilidad neta de $12,000. 2. El 3 de febrero de 1982 se produce un incendio en sus depósitos que destruyen mercaderías por un valor de $10,000, de los cuales solo $4,000 estaban cubiertas por los seguros, originando, por lo tanto, una pérdida neta de $6,000. 3. Los estados financieros son emitidos para su uso de terceros el 26 de febrero de 1982 y el dictamen de los auditores está fechado el 24 de febrero de 1982. En este caso, como se trata de un suceso posterior, proporciona evidencia con respecto a situaciones que no existían al 31 de diciembre de 1981, que se ha producido luego del cierre y antes de la emisión de los estados financieros. En este caso no se requiere ajuste, pero sí debe ser mencionado en los estados financieros del 31 de diciembre de 1981. Esto se debe hacer mediante una nota. La nota sería la siguiente: sucesos posteriores con fecha 3 de febrero de 1982, se produjo un incendio en los depósitos de la empresa que se originó una pérdida neta en la parte no cubierta por seguros de $6,000, la que será registrada en los resultados de la gestión de 1982. Eso sería, Lisa. Ok, excelente. A ver, preguntas, dudas por parte de sus compañeros. El licenciado, lo que requieren ajuste no lo entendí muy bien. Si lo pudiera explicar otra vez la compañera. Ah, ya, ok. El tipo 1. Sí.
Ok, por ¿Ahí qué favor, ajustes se hacen? ¿Qué asiento lleva o qué? si nos puede aclarar un poquito uno de los expositores, por favor. Aquí en las cuentas sería cuentas por cobrar, que sería una deuda de 800 en valor de existencia y que fueron vendidas en el año 31 de diciembre del 1981 y sería y cuentas por pagar sería $40,000, que esas fueran vendidas en enero del 1982. Y aquí no se produce ninguna operación que afecte las cuentas de disponibilidades. Ok. Entonces, ¿se necesitaría hacer un ajuste o no? Sí, dicen, aquí sí. Ya, ok. ¿Cuál sería el asiento? Cuentas por cobrar con cuentas de disponibilidades. Dicen, Sí, dígame. ¿se puede dar otro ejemplo, tal vez, de ajuste de tipo 1, de ajustes de tipo 1? Claro, claro. Ya se puede dar un ejemplo de sentencia de un juicio, por ejemplo, suponiendo que en fecha de corte de los estados financieros, suponiendo que la fecha de corte de los estados financieros sería el 31 de diciembre, que a esa fecha la empresa tenía un juicio pendiente, se podría considerar la necesidad de no reconocer ninguna obligación por ese concepto. Sin embargo, en el mes de enero o febrero, antes que los estados financieros se publiquen, se podría conocer la sentencia de ese juicio. Al momento ya de conocerse la sentencia, se define si el juicio al momento de conocerse la sentencia, se define si la empresa debe pagar el importe. Por lo tanto, las incertidumbres relacionadas con el hecho ya desaparecieron. A este tipo de hechos se denominan hechos posteriores que requieren de ajuste, lo cual implica que el importe de pérdida, aunque ya haya ratificado en el mes de enero o febrero, se lo va a contabilizar como si hubiera ocurrido antes del 31 de diciembre. Eso, Liz. Estos hechos surgen de hechos ocurridos en ejercicios ya concluidos. Ok. Es decir, que se tendría que ajustar los saldos a la fecha de cierre de los estados financieros a la gestión considera diciembre para poder tener una reexpresión, ¿no?, de los estados financieros que se van a presentar, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Producto del ajuste de auditoría, pues, ¿no? O el ajuste en este caso, ¿no? El asiento de ajuste propuesto por justamente ese hecho posterior, ¿no es? Ok. Bien, a ver, ya que Bruno Bayón, ¿no? Bruno Bayón. Excelente, Bruno. Listo, ahí. Tiene su punto. A ver, ¿preguntas? ¿Más dudas, preguntas? ¿O comienzo a preguntar a los expositores? Ya, pregunta para la Aneli Salas. Aneli,
¿podría darnos un ejemplo del tipo 2? De acuerdo a esta norma de contabilidad. Sí, licenciado. A ver, ¿me escuchamos? Ya, a ver. Y así, aún no se emitieron los estados financieros en el mes de, en el mes de enero, febrero, y suponiendo que en la empresa haya ocurrido un incendio que ocasiona destrozos significativos para la empresa. Sin embargo, no tenía ningún antecedente que ese hecho, o sea, no se sabía que podía ocurrir eso, digamos, ese incendio. Por lo tanto, ese hecho se lo denomina como un hecho que no requiere de ajuste. Sin embargo, la relevancia es tal para los usuarios que ese evento debe ser mencionado dentro de una nota de los estados financieros. Es por eso que se los define como hechos que no requieren ajuste, pero sí se los debe mencionar en los estados financieros mediante notas. Ok. Muy bien. Ya, a ver, ustedes aquí dentro de su exposición señalan ciertas situaciones en las cuales se puede aplicar esta norma de acuerdo al tipo 1 o tipo 2. A ver, veamos qué hechos indicarían ajuste de acuerdo al tipo 1 que establece esta norma. Dice, resolución de un litigio judicial, y es el caso que estaba justamente hablando su compañera hace rato. Resulta que, por ejemplo, nosotros como empresa realizamos, en este caso, una venta al crédito bajo ciertas circunstancias y producto de esa venta al crédito nace un litigio, ¿ya? Es decir, le vendimos a la empresa XYZ 100.000 bolivianos, ¿no? Pero la empresa XYZ puede argumentar cualquier cosa diciéndole que no les voy a pagar. Puede ser que los productos llegaron defectuosamente, puede ser que los productos ya estaban vencidos, bueno, cualquier situación que nosotros podamos interpretar en este caso. Entonces, no existe la obligación o, en este caso, la predisposición por el cliente para honrar esa deuda. Producto de esa situación, nosotros como empresa entramos a un litigio. Pongámosle que estamos en la gestión 2020. Tenemos que cerrar el estado financiero de la gestión 2021. Ok. Producto de ese litigio, ¿no? Justamente cuando ya hemos cerrado estados financieros y hemos pasado a la nueva gestión, sucede de que un juez falla, ¿no? Da la sentencia, ¡pac! Y dice, señores de empresa XYZ o empresa que vendió producto, no procede la ejecución del cobro de la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron elementos suficientes en el cual el juez valoró y dijo, bueno, no procede. Sentencia, correcto, listo. Es decir, que ya nosotros no podríamos cobrar o ejecutar esa deuda. En temas legales sí podemos apelar y demás. Supongamos que la empresa no decide. Pero ese hecho sucedió ya pasado, una vez haber cerrado el ciclo contable de esa gestión. Pero lo sabemos hoy, por decirle, la empresa cierra al 31 de diciembre. Ok, estamos en febrero, como el caso lo decía. Estamos en febrero, estamos elaborando y cerrando el estado financiero. El juez, en este caso, dicta su sentencia y dice, señores, empresa XYZ no tiene por qué honrar la deuda, ya que se encontraron elementos suficientes en el cual se justifica su posición y por ende no le pagan. Entonces, falla en contra de nosotros. Yo tengo mi contabilidad registrado, cuenta por cobrar, empresa XYZ SRL, 100.000 bolivianos. Pero el juez dictamina ya, no vas a cobrar. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Las reflejo en las notas o debo hacer un asiento de ajuste? Como ya existe una sentencia y esa deuda, ese registro de creencia que tenemos nosotros a favor nuestro para poder ejecutarlo, ya no va a ser posible ejecutarlo justamente por la sentencia que ya
se dictaminó. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que realizar un ajuste. A eso se denomina hechos posteriores al cierre de ejercicio, pero que sí ameritan ajuste. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos los estados financieros con esos 100.000 por cobrar, ¿no?, al cierre de ejercicio, estaríamos en este caso expresando un saldo erróneo, ya que en realidad la deuda es igual a cero. Tendríamos que entonces realizar un ajuste, un registro de ajuste, liquidando esa deuda y en este caso tirándola a un gasto, pues, ¿no? Gasto por cuentas incobrables o cuentas, cuentas que no se pueden ejecutar. No sé. Ya eso lo define la empresa, ¿no? Pero sabemos que tiene que ser una cuenta ya de gasto, no de balance, es decir, cuenta de resultado. Ok, esa es una situación que se puede dar. Tipo 1, de acuerdo a la norma de contabilidad 2, que ameritan asientos de ajuste. Otra situación, por ejemplo, aquí tenemos situación de quiebra de un cliente. Es casi parecido al otro, es decir, tenemos una cuenta por cobrar a un cliente que llega, es un buen cliente que siempre nos pagó, pero resulta que por temas, qué sé yo, por temas administrativos y problemas de, qué sé yo, entre los socios que forman la sociedad, deciden declararse en quiebra porque lastimosamente no tienen el capital de trabajo suficiente para continuar. ¿Qué pasa ahí? En este sentido, también nosotros no vamos a poder ejecutar esa cuenta, pues, ¿no?, de cobro. Porque ¿qué dice en este caso, la normativa en el proceso de quiebra? Primero, ante todo, primero están ¿quiénes? Ante todo, primero están los trabajadores, los empleados. Es decir, ellos, una vez se declaran quiebra y se liquida la empresa, los recursos que queden por esa liquidación, primero se tienen que pagar a los trabajadores, es decir, los sueldos adeudados, sus liquidaciones y todo. Luego se deben pagar los impuestos adeudados y luego, en este caso, se tendrían que pagar, ¿no?, a acreedores que tengan registro y por último se deberían honrar las deudas, en el caso de que sobre dinero, a los acreedores, es decir, a quienes se les debe, que deben a la empresa por cualquier tipo de operación. Entonces, ante una quiebra, generalmente nosotros como empresa debemos hacer el ajuste de liquidación de esa acreencia, ¿ya? Eso puede suceder también con un hecho posterior al cierre del ejercicio. Venta de inventarios. Venta de inventarios. Fíjense, cuando hablamos de venta de inventarios puede darse el escenario de que dentro de lo que fue el cierre de estados financieros no se hayan, en este caso, registrado ciertas transacciones que estén relacionadas con la venta de productos, ¿no? Entonces, esas situaciones lo que se tiene que hacer es también ajustar a los estados financieros porque el saldo de la cuenta de inventarios no es razonable, productos, qué sé yo, de operaciones que no fueron registradas en su momento y que se evidencia que efectivamente sucedieron y que se tienen que registrar para revisar y tener los saldos correctos a la fecha de cierre. Que si bien esto pudo haber sucedido después, en este caso, a través de un levantamiento de inventario, ¿no?, después de la fecha de cierre, es necesario realizar esos ajustes, ¿no? Bueno, ahí tenemos también determinación del importe de la participación de utilidades y descubrimiento de fraude o errores, ¿no? Porque se pueden dar también, ¿no? En el proceso de revisión y cierre se pueden identificar errores en el proceso de registro que se tienen que ajustar, o fraudes, pues no un fraude que haya existido dentro de lo que es el proceso mismo de los activos, o sea, se haya generado un daño económico a la empresa, producto de un fraude, ¿no? Y justamente por no haber tenido las políticas de control interno adecuadas que puedan, en este caso, resguardar los activos de la empresa, ¿no? Se pueden dar. Entonces, esto se puede identificar, si bien una vez cerrado los estados financieros, una vez cerrado el ciclo contable, pero si se identifican que pertenecen a esa gestión, pues hay que hacer los ajustes necesarios, ¿ya? Eso es importante.
En estas situaciones estaríamos hablando del tipo 1, es decir, ajustes que tienen que registrarse en los estados financieros, ¿no? Que ya han sido cerrados. Como hechos posteriores, ¿no? Hechos que no implican ajustes. Bien, su compañera lo habló y especificó, ¿no? Reducción en el mercado de inversiones, cambio de negocios, distribución por incendio de una planta importante de producción. Fíjense, el incendio, su compañera planteó un caso de estudio importante, donde creo que es suficiente para poder entender la aplicación de este tipo 2, ¿no? De este registro tipo 2. Variación en tasas impositivas en las leyes fiscales e inicio de litigios importantes surgidos de eventos ocurridos después del periodo sobre lo que se informa. Fíjense, esto está relacionado con esta parte aquí de los litigios, pero ¿qué pasa? Yo como empresa registré la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar, dependiendo si que compré, pero resulta de que inicio un proceso de litigio, es decir, una demanda. Yo como empresa no realizo ningún ajuste ningún registro de asiento de ajuste, porque todavía está pendiente de identificar si se castiga o no, producto justamente de la sentencia que determine un juez competente, ¿ya? Entonces, pero si bien está en litigio, debemos reportarlo en las notas a los estados financieros, también denominados revelaciones, ¿no? Ok, aquí tenemos un caso de estudio y, bueno, el otro más, ¿no? Los dos tipos de casos que se pueden dar dentro de lo que es la aplicación de esta norma de contabilidad 2. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, cerramos entonces aquí esta participación de la norma de contabilidad 2. Ok, a ver, pasamos al grupo número 3 para que ponga el día de hoy, ¿ya? Si bien esta norma de contabilidad 2 es muy corta, es importante porque justamente se pueden dar estas situaciones cuando nosotros estemos cerrando estados financieros, ¿no? Y la norma de contabilidad 3 igual es corta, ¿no? Es corta, pero es muy importante. ¿Se encuentra Marisabel Lapaca y Erika Rodríguez? Sí, Licen, buenas noches. Buenas Por favor, noches. Ok, ¿van a compartir sus diapositivas o para que yo le habilite la compartir? usted por favor dicen que yo no tengo Ok, computadora. ok, ¿las pasó el grupo, su diapositiva? Sí, en el grupo esta fue la que pasé temprano. Ok, a ver, espérenme un ratito, voy a buscar el grupo. A ver. Diapositiva grupo 3. Ok, sí, ya lo pillé. Abrir. Ok, voy a compartir en este momento su diapositiva y comenzamos. Bueno, podemos comenzar. Ya. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañero. Nosotros le vamos a explicar un poco sobre la norma de contabilidad número 3. Somos Marisabel Lapaca y mi persona, Erika Rodríguez. Siguiente. Le voy a dar una explicación acerca de esta norma. En Bolivia se aplica esta norma desde el año 1986, momento en que nuestro país pasaba por la hiperinflación. En la primera versión de esta norma no se establecen condiciones bajo los cuales se establecían o se debía realizar el ajuste por inflación, o en qué casos se debería realizar y en qué casos no.
También se definían como un criterio único de reexpresión el valor del dólar estadounidense. Las condiciones de nuestra economía suscitadas entre los años 2005 al 2007 obligaron a una revisión de esta norma, y precisamente en septiembre del año 2007 se emitió la norma de contabilidad número 3, revisada y modificada, y define exactamente los momentos en los que se debe aplicar esta norma, y además define que el criterio para la reexpresión debe estar dada en función del índice general de precios como uno de los principales cambios. Esta norma se define que nosotros, para poder reexpresar o realizar ajuste por inflación a los estados financieros, primero debe existir o se debe cumplir con ciertas condiciones. Pero además de esto, debe existir un pronunciamiento del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad de Bolivia, el cual debe definir si se aplica o no el ajuste por inflación. Objetivo. El principal objetivo de esta norma es lograr que los estados financieros estén expresados en moneda constante a fin de corregir las distorsiones que sobre ellos produce la inflación. Definiciones principales sobre esta norma. Inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o incremento en el nivel general de los precios de bienes y servicios. Hiperinflación, crecimiento galopante de la tasa de inflación o alza de precios de la más alta intensidad. Deflación es el descenso del nivel general de precios de bienes y servicios. Moneda constante se define como moneda constante a la que expresa determinado poder adquisitivo a la fecha dada. Ajuste integral, método por el cual se procede al ajuste de todas las partidas de los estados financieros que estuvieran afectados por la inflación o hiperinflación. Índice es el factor representativo de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda entre dos fechas. En este caso sería la UFB, ese sería el índice de medición, ¿no? Valores corrientes o también valores de mercado son precios de reposición a la fecha de evaluación o el costo de producción a precios de reposición de dicha fecha. Rubros monetarios y rubros no monetarios. Estos son muy importantes en esta norma, ya que es la base para realizar y aplicar esta norma de acuerdo a la situación. Rubros monetarios se los define como aquellos que representan moneda de curso legal. Si bien son solo afectados por la inflación, no es necesario reexpresarlo, ya que están valuados siempre a moneda de cierre. Ejemplos de estos rubros monetarios serían los disponibles, efectivos, cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Rubros no monetarios son los que conservan su valor intrínseco o su valor real en épocas de inflación. Por lo tanto, deben ser reexpresados en moneda constante para reflejar dicho valor. En este caso serían los activos fijos, inventarios, el 100% de las cuentas de resultado y patrimonio. Fecha de origen. A la fecha en que tuvo lugar una operación o la última fecha hasta la cual se hubiese ajustado la moneda monetariamente. Una partida contable. Fecha de cierre. A la fecha de determinación del periodo a que correspondan los estados financieros. El índice de precios al consumidor es el nivel general que permite medir la inflación. Capital financiero a mantener.
es el mantenimiento del capital nominal invertido o de la capacidad adquisitiva del capital invertido. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo excede al importe financiero. La siguiente diapositiva, Licen, por favor. Criterio básico para la reexpresión. Esta norma establece la tasa anual de inflación, aproximadamente sería el 12% o más, calculada en base a un índice general de precios, o en circunstancias especiales la variación de la moneda nacional con relación a una moneda extranjera relativamente estable. Para considerar que los estados financieros requerirán reexpresión. Para la aplicación de este ajuste de estados financieros a moneda constante, este consejo necesariamente debe pronunciarse mediante una resolución en forma oportuna. Exposición. Los estados financieros preparados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas contables presentarán cifras ajustadas por inflación o por valores corrientes según el método adecuado adoptado. La siguiente diapositiva. Bases para el ajuste. Rubros monetarios y no monetarios. El ajuste de los estados financieros para expresarlo en moneda constante se basa en la distinción de los rubros que componen en monetarios y no monetarios. Como anteriormente les estaba explicando, estos dos rubros son importantes y son la base para el ajuste que requieran los estados financieros. Como bien decía, los monetarios se los define como aquellos que representan moneda de curso legal, que serían para nosotros todos los disponibles, efectivos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Los rubros no monetarios son los que conservan su valor intrínseco o su valor real en época de inflación, o sea que no les afecta. Por tanto, deben ser reexpresados en moneda constante para reflejar su dicho valor. Ajustes por índice. Los rubros no monetarios, para ser reexpresados en moneda constante, se deben ajustar mediante la aplicación de un coeficiente corrector resultante de dividir el índice de precio al consumidor correspondiente a la fecha del ajuste de inflación entre el índice vigente al momento o el periodo de origen de la partida sujeta de ajuste. Cuando las circunstancias así lo requieran, podrán utilizarse un índice general de precios confiable, o en circunstancias especiales la variación de la moneda nacional con relación a una moneda extranjera relativamente estable. En nuestro caso sería el dólar estadounidense. A los efectos de la reexpresión. Necesariamente todas las entidades deben utilizar el mismo índice. Límites del ajuste. Como verán, este cuadro es más o menos cómo es. Nos indica qué límite debe tener este ajuste, de acuerdo a los costos o el mercado que fuera el menor. El costo actualizado sería según las UFB. Se debe comparar y elegir el menor entre el costo actualizado según UFB y el valor recuperable. El valor recuperable debe ser el valor neto de la realización entre la utilización de la economía. De estos dos se debe elegir el mayor y ese sería nuestro valor recuperable. El valor neto de la realización dice que es la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y los costos que se